¿Qué es lo que queremos nosotros entonces en un bioreactor? Mantener constante la temperatura del medio de cultivo. Esta debe ser constante. ¿Por qué? Porque hay una razón, y es que los organismos, las células que tengo en el reactor van a crecer a una temperatura que será la temperatura óptima de crecimiento. Entonces, en este caso, si es un microorganismo, pues tendrá una temperatura de 30, 35, 37 grados centígrados. Si yo a estos organismos vivos que están en ese reactor les subo la temperatura, pues se pueden morir, porque les puede dar fiebre, sí, se pueden inactivar cuando les subo la temperatura. Pero si se las bajo, entonces ya lo que va a tener es microorganismos o células que están dormidas. Entonces lo que yo quiero es mantener la temperatura del medio constante. Este va a ser el objetivo. Entonces me voy a preguntar, ¿qué puede pasarle a este medio de cultivo? Al medio de cultivo, estoy hablando de lo que está liquidito. ¿Qué puede pasarle al medio de cultivo que hay en este bioreactor? ¿Qué le puede pasar o cómo, qué le tendrá que pasar para que su temperatura cambie? Y lo primero en lo que vamos a pensar en este tipo de proceso es en el calor metabólico. Entonces vamos a ponerlo por acá. Calor metabólico otra vez. ¿Qué pasa con el calor metabólico? Este está asociado al metabolismo de las células que tenemos en ese bioreactor. Así como nuestras células producen un calor o liberan un calor, disipan un calor cuando están realizando su metabolismo, ese calor va a llegar a nuestra sangre, va a llegar a nuestra piel, va a llegar a nuestro cuerpo y nosotros lo vamos a tener que sacar de alguna manera. Lo mismo pasa con estas células, ellas van a disipar un calor. ¿Quién va a recibir ese calor que se está disipando? Lo va a recibir el medio de cultivo. Entonces, repito, para que esto quede claro, tenemos un líquido que corresponde al medio de cultivo y tenemos células que están metidas en ese líquido. Las células son partículas sólidas que tenemos en ese líquido. Esas células van a empezar a producir un calor, a disipar una energía en forma de calor metabólico. Sale la energía de la célula y ¿quién va a recibir esa energía? El líquido que rodea a esas células. Por lo tanto, la temperatura del líquido puede empezar a subir o a... Entonces voy a pensar en la temperatura del medio, no en la temperatura de las células. A mí no me importa la temperatura de las células, me importa la temperatura del medio de cultivo. Y según lo que les estoy contando, entonces el calor metabólico va a hacer subir esa temperatura. Por lo tanto, diremos que el calor metabólico tiene un efecto positivo sobre la temperatura del medio de cultivo. El calor metabólico tiende a subir la temperatura del medio de cultivo en donde están esas células. ¿Eso es bueno o eso es malo? No lo sabemos todavía. Por ahora sabemos que hay un efecto positivo desde las células hacia el medio de cultivo. Ok. Ya llevamos uno de más o menos 10 calores que tenemos que interpretar el día de hoy. El primer calor, y es el más importante de todos, es el calor metabólico. ¿Cuándo se podrá considerar despreciable el calor metabólico? Este ejercicio lo voy a hacer con todos los calores. El calor metabólico solo se considera despreciable cuando no haya metabolismo. De lo contrario, es el calor más importante en los bioreactores vistos como un sistema biológico. Es el más importante de todos. Bueno, ¿qué otra cosa puede hacer que el calor, que la temperatura del medio pueda subir? Y hay otro calor que también es muy importante, vamos a poner con otro colorcito, es el calor de agitación. El calor de agitación está dado, y lo voy a pintar por aquí, por los implementos que hacen que el medio de cultivo se mueva. Listo, entonces tengo un líquido y ese líquido se está agitando o se está moviendo por algún dispositivo.
En la mayoría de los reactores es un dispositivo mecánico como el que ven ustedes allí, que es un impulsor. ¿Qué pasa? Este dispositivo se está moviendo a altas velocidades y eso hace que se genere una disipación de energía. Por lo tanto, este señor también puede entregarle energía en forma de calor disipado. También entregan energía cinética, ¿sí? Porque por eso se está moviendo el medio de cultivo. Pero este señor le puede disipar energía en forma de calor hacia el medio que se está moviendo. Por lo tanto, el calor de agitación también tendrá un efecto positivo sobre el medio de cultivo, porque al mover ese agitador se disipa una energía en forma de calor también hacia el medio de cultivo. Entonces ya tenemos dos efectos positivos sobre la temperatura del medio de cultivo, o sea, dos calores que pueden hacer que el medio de cultivo se caliente. Ok, entonces tenemos estos dos calores. Hay más. Hay muchos más calores que tenemos que aprender a interpretar. Bueno, calor de agitación. ¿Existe siempre? A menos que el fluido no se esté agitando, pues entonces siempre tendremos un calor de agitación en los bioreactores. En ingeniería de bioprocesos, este calor hay que aprenderlo a calcular. Para operaciones unitarias, este será un dato que se le entregará en el ejercicio o en el problema que se esté analizando. Entonces, el calor de agitación es un calor que siempre tiende a calentar el medio de cultivo, por eso tiene un efecto positivo y que generalmente existe, a menos que no haya agitación mecánica. El siguiente calor que también puede hacer que suba la temperatura es el calor de neutralización. También es un calor que tiene un efecto positivo. No sé hacer más, listo. Tiene un efecto positivo sobre la temperatura del medio de cultivo, el calor de neutralización. Entonces, primero, entendamos de qué se trata. El calor de neutralización se da cuando yo tengo un ácido que reacciona con una base o cuando tengo una base que reacciona con un ácido. Resulta que cuando se dan estas reacciones, se da una liberación de energía. ¿Por qué? Porque son reacciones altamente exotérmicas. Resulta que si yo tengo un medio de cultivo y veo que el pH se está bajando, ustedes lo han visto o lo verán en microbiología. Eso es un problema para las células. Las células tienen que mantener en un rango de pH. Entonces, si yo veo que el pH va para abajo, lo que yo hago es adicionarle una base para que vuelva a subir el pH. O si yo veo que el pH va para arriba, pues entonces le adiciono un ácido para que vuelva a bajar el pH. En este caso, cuando yo adiciono un ácido o una base para controlar el pH, se da un calor de neutralización, porque esas reacciones son exotérmicas. Ahora, ¿cuándo es importante? Casi nunca, para que no se asusten. Pero lo importante es saber argumentar cuándo sí y cuándo no se debe tener en cuenta el calor de neutralización. Obviamente, cuando no tener en cuenta calor de neutralización, pues cuando no se esté neutralizando. Yo tengo procesos a veces en donde no se controla el pH. Si no se controla el pH, pues no hay adición ni de ácidos ni de bases y por lo tanto no hay un calor de neutralización. Entonces, este calor no es obligatorio. Si yo tengo un proceso sin control de pH, pues entonces no hay calor de neutralización. Espero me estén entendiendo. En los sistemas biológicos, los pHs casi siempre, no siempre, porque hay producción de ácidos orgánicos, pero muchas veces los pHs se mantienen alrededor de 7, muy estables. Por lo tanto, en ese caso, pues, si los pHs se mantienen estables, no hay necesidad de controlarlos. Y hay otros casos en donde los cambios son muy pequeños y se necesitan pocas cantidades de ácido o de base. En esos casos, pues los calores también son muy pequeños porque dependen del delta H de reacción y ese calor de reacción, pues depende de la cantidad de moles que reaccionan. Entonces, en resumidas cuentas, podemos asumir que el calor de neutralización es despreciable, pero argumentando. No es como que, ay, listo, voy a decir que esto no existe sin saber por qué. Deben tener la capacidad ustedes de argumentar por qué el calor de neutralización se puede considerar despreciable bajo cualquier tipo de proceso. Ese calor entonces es un calor que también suma.
Vamos a ver ahora los calores que hacen que disminuya la temperatura del medio de cultivo. Dentro de esos calores tenemos, por ejemplo, el calor de evaporación. Y este hace que reste, que disminuya la temperatura del medio de cultivo. ¿Qué es el calor de evaporación? Vamos a entender primero. ¿Qué se necesita para que el agua hierva? Todos lo sabemos, calentarla, ¿sí o qué? Entonces, el agua no va a pasar del estado líquido al estado gaseoso si no se le suministra energía. Eso es de ahí. Puede que se evapore mucho, que se evapore poco, no importa. Para que el agua pase del estado líquido al estado gaseoso, necesita energía, obligatoriamente. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un medio de cultivo, ¿de dónde sale el calor de evaporación? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, pasa mucho en los laboratorios de microbiología, que uno deja un Erlenmeyer en un shaker o lo deja un Erlenmeyer agitando durante mucho tiempo y se le olvida. Cuando va por él, está seco. Y dice, híjole, ¿qué le pasó a esto? Se secó este medio. O cuando tiene agares y que llega después de cierto tiempo, como que, uy, esto está tostado, ¿qué le pasó? Pues se secó. ¿Qué quiere decir que se haya secado ese medio? Pues que el agua que formaba el medio de cultivo dejó de existir. No dejó de existir. La materia, la masa no se destruye así como así. El agua se evaporó y para poderse evaporar necesitaba energía. ¿De dónde saca energía esa agua para poder pasar del estado líquido al estado gaseoso? Lo saca del medio de cultivo. Entonces es como si el agua que está líquida dijera, hey, voy para el aire, voy para el gas, arrastra con ella una pequeña cantidad de la energía interna que tiene el medio de cultivo. Si se evapora una gota, esa gota se lleva un poquito de energía interna. Si se evaporan 2 gotas, pues ya es un poquito más de energía interna. Y así, dependiendo de la cantidad de gotas que se evaporen, pues entonces será la energía interna que se le va a poder retirar al medio. Si se le retira energía interna al medio de cultivo, ¿qué le pasará a la temperatura del medio de cultivo? Pues va a disminuir. Por eso decimos que el efecto del calor de evaporación es negativo. Por lo tanto, la evaporación del agua tiende a enfriar el medio de cultivo. ¿Cómo se calcularía el calor de evaporación? Pues es muy fácil. Lo voy a medio a escribir en mamarrachos. El calor de evaporación es un calor, evaporación, cambio de fase. Cambio de fase, ¿qué tipo de calor es? Latente. Y ya nosotros sabemos cómo calcular calores latentes. O si no, pues recordemos, necesito la masa del agua que se evapora por el delta H de vaporización. Este dato ya se conoce. Lo que necesitaría saber es cuánta masa se evapora. Entonces yo digo, ay, mira, tenía 100 mililitros y cuando volví dentro de 8 días ya había 50 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Pues se evaporaron 50. Ah, bueno, entonces se evaporaron 50 gramos. Listo. Por el delta H de vaporización ya yo tendría el calor latente de evaporación. Esa es la forma como nosotros deberíamos calcular el calor de evaporación. El calor de evaporación es un calor latente que depende de la cantidad de agua que se evapore. En sistemas biológicos tradicionales, en los más comunes, se utilizan temperaturas moderadas, no muy altas. Por lo tanto, el calor de evaporación no es tan importante. Entonces, si ustedes dejan un medio a 30 grados centígrados, con seguridad a los 2-3 días no se va a haber evaporado mucho. Pero si tienen, por ejemplo, procesos a 60, a 50 grados centígrados, como en el caso de los moderadamente termófilos o de los termófilos, ahí sí se les va a secar rápido el medio. Por lo tanto, ahí el calor de evaporación sí lo tendríamos que calcular. Entonces, el calor de evaporación lo podremos considerar despreciable si las temperaturas de trabajo del medio de cultivo son moderadas, como decir 30 a 37 grados centígrados. Más de 45, ya sí sería incorrecto considerar que el calor de evaporación es despreciable. ¿Entendido? Sin embargo, el calor de evaporación es muy pequeño, pues,
comparado con este otro calor metabólico, que este calor metabólico sí es el más grande de todos. Este es el más grande de todos. Ok. ¿Qué otro calor hace que se enfríe el medio de cultivo? Calor de arrastre de CO2. Vamos a entender qué significa. También tiene un efecto negativo. O sea que el calor de arrastre también hace que disminuya la temperatura del medio de cultivo. Entonces, ¿de qué se trata el arrastre de CO2? Las células, cuando están creciendo o haciendo metabolismo, producen CO2, ¿cierto? Entonces, el CO2, por el ciclo de Krebs, no sale directamente en forma gaseosa. Ustedes no ven un medio de cultivo como si fuera una Coca-Cola. Pues, ¿qué tal que salieran burbujas de las células? No, eso no pasa. O sea, nosotros no vemos burbujeando constantemente un medio de cultivo, pero sabemos que las células producen CO2. ¿Qué es lo que pasa? El CO2 se produce, pero queda disuelto en forma de bicarbonato en el medio de cultivo. Y ese bicarbonato o ese CO2 disuelto también deberá salir a los gases que rodean el reactor, es decir, a los gases de escape que salen del reactor. Entonces, el CO2 que producen las células queda en el medio de cultivo de forma líquida, pero él sale de forma gaseosa del reactor. El efecto es el mismo que el de la evaporación. Para pasar el CO2 de la fase líquida a la fase gaseosa se necesita energía y por lo tanto, cada que sale una molécula de CO2 al ambiente o en los gases de escape, se está llevando un poquito de energía que tiene el medio de cultivo para poderse evaporar. Estos dos calores son, en teoría, los únicos que obligatoriamente harán que disminuya la temperatura del medio de cultivo. Entonces, comparando estos dos calores con los otros tres, que son los que hacen subir la temperatura, pues nos vamos a dar cuenta que definitivamente estamos desbalanceados. Tenemos calores que suman mucho más grandes que los calores que restan, porque estos dos generalmente se pueden considerar despreciables. Bueno, el calor de arrastre de CO2 va a estar muy ligado al calor metabólico, porque como les digo, el calor de arrastre de CO2 depende de la cantidad de CO2 que se produzca, y el CO2 que se produce por el metabolismo. Entonces digamos que estos dos van a estar ligeramente relacionados. De hecho, casi siempre es un porcentaje. Uno dice, el arrastre de CO2 es el 10% del metabólico, o el arrastre del CO2 es el 2% del metabólico. Siempre hay una relación entre estos dos. Ahora, lo que les decía, que es que tenemos calores que suben la temperatura y son muy grandes, y tenemos calores que bajan y son muy pequeños. Exacto, queremos que la temperatura del medio sea constante, eso es lo que queremos, pero en este caso, estos tres sumados dan infinitamente más grandes que estos dos de aquí. Si solamente tuviéramos estos procesos o estos calores en un bioreactor, si solamente tuviéramos esos, pues entonces la temperatura del medio de cultivo iría para arriba. ¿Por qué? Porque no somos capaces de contrarrestar el efecto del calentamiento solamente con estos dos calores de aquí. Hay otros calores. Y digamos, el que me va a ayudar, vamos a entender primero el que me va a ayudar a regular o a controlar esa temperatura del medio es el calor del intercambiador. Este calor del intercambiador puede ser positivo o puede ser negativo. Y vamos a pintar, y eso ya lo entendimos, esto ya lo entendemos, voy a pintar un dispositivo que se llama serpentín interno por donde pasa agua o bueno, algún fluido. ¿Se acuerdan de los intercambiadores de calor? Listo. Entonces supongamos que tenemos un serpentín, eso es un intercambiador. ¿Qué pasa? Si a este intercambiador le entro agua caliente, ¿qué va a hacer el intercambiador con la temperatura del medio? Pero usted lo que puede hacer es adicionar agua fría. Y si le adiciona agua fría,
¿qué efecto vamos a tener sobre el medio de cultivo? Que lo va a enfriar. Y eso es lo que queremos, que le ayude a estos otros dos calorcitos a mantener la temperatura constante, puesto que estos 3 calores de aquí arriba son unas cosas infernalmente grandes. Entonces, el calor del intercambiador lo pongo como positivo o negativo, porque esto depende del líquido que usted esté ingresando a ese intercambiador. Y cuando hablo de intercambiadores para el caso de reactores, hablo de serpentines internos o de chaquetas de enfriamiento o de chaquetas de calentamiento también. Entonces hablo de serpentines o de chaquetas. En este caso, entonces, hay que tener muy presente que el calor del intercambiador puede ser positivo, o sea, ayudar a calentar el medio, o puede ser negativo, ayudar a enfriar el medio de cultivo. En este caso, si queremos una temperatura moderada o baja, necesitaríamos un calor del intercambiador negativo, es decir, con agua fría para ayudar al enfriamiento. Generalmente en reactores a nivel industrial lo que se necesita es un intercambiador para enfriar, no para calentar. Pero supongamos que tenemos un proceso con un hipertermófilo, con una arquea que es termófila. Pues lo que yo tendría que hacer es subir la temperatura hasta 60, 70 grados. Pues en ese caso me voy a ayudar del intercambiador para subir esa temperatura y no le voy a tirar agua fría, sino que le voy a tirar agua caliente hasta alcanzar la temperatura requerida para el microorganismo. ¿Ya? Pero son casos son casos poco comunes. Lo más común es tener intercambiadores para hacer un enfriamiento del medio de cultivo a nivel industrial. Eso es lo más común. En biotecnología uno pone agua venteada para enfriar ese medio de cultivo. Con este calor ya se alcanza a contrarrestar estos otros calores que tenemos nosotros aquí, porque ya tenemos coeficientes convectivos altos, en fin, porque ya tenemos una cantidad de cosas. ¿Listo? El calor del intercambiador, si existe un intercambiador, pues no lo voy a considerar despreciable. Pues, ¿por qué? Pues porque de hecho, si existe el intercambiador, es porque necesito contrarrestar un incremento en la temperatura. Por lo tanto, no puede ser un calor despreciable. Entonces, para eso ni lo hubiera puesto. Entonces, los intercambiadores no tendrán calores despreciables. ¿Cómo los voy a calcular? Ojo, pues, que esto se vuelve muy divertido y aquí es en donde ustedes tienen que aplicar lo que ya conocen. Primero, si yo ya sé a qué temperatura entra el agua y a qué temperatura sale, ya sea de la chaqueta o ya sea del serpentín, voy a poder calcular el calor sensible para el cálculo del calor del intercambiador, porque yo ya sé a qué temperatura entra, sé a qué temperatura sale y sé cuál es la masa que entra a ese serpentín o a esa chaqueta. Cualquiera de las dos sirve. Entonces, yo puedo calcular el calor sensible para ese intercambiador. Ahora, también puedo expresar el calor del intercambiador, también lo puedo expresar con lo que a nosotros nos gusta, con la diferencia de temperaturas sobre la sumatoria de resistencias. Cualquiera de las dos ecuaciones me sirve. Si tengo cómo calcular calor sensible, calcúlelo. Si no, pues entonces le tocará utilizar la ecuación de la diferencia de temperatura sobre la sumatoria de resistencias. Y empecemos. ¿Cuáles son las resistencias que tenemos nosotros en un intercambiador? Ok, entonces, bueno, una convección en el interior, tendríamos una conducción en la pared de ese intercambiador y tendríamos una convección en el exterior. Bueno, esta ecuación es muy útil sobre todo cuando necesitamos calcular, por ejemplo, longitudes de un serpentín, que yo quiero saber qué tan largo tiene que ser esta tubería que hay por dentro. Entonces necesitaríamos, el calor sensible no me va a hablar de longitudes, calor sensible me dice cuánto cambia la temperatura, cuánto es la masa y ya. En cambio, estas resistencias por medio del área sí puedo tener longitudes. Entonces aquí hay que tener presente convección en el interior del tubo o de la chaqueta, conducción a través de la pared y convección al exterior del tubo o de la chaqueta. Coeficientes convectivos, aquí ya hay que calcularlos. Uno será para el medio de cultivo, otro será para el agua que va por dentro del serpentín.
resistencia de la pared. Si el serpentín es metálico, esta se puede considerar despreciable. Y todo el resto de carreta y de teoría que ya hemos visto, que ya evaluamos y que seguiremos evaluando en el último parcial. ¿Ya? Entonces les decía que es muy importante ir superando todas estas etapas porque aquí es en donde estamos viendo la aplicación a un sistema particular, que son los bioreactores. Entonces, resumiendo, con esta ecuación de la diferencia de temperatura sobre la sumatoria de resistencias, yo voy a poder calcular, por ejemplo, áreas de transferencia o longitudes que están allí asociadas. Eso sí, debo tener cuidado en el cálculo de los coeficientes. ¿De qué coeficiente estoy hablando? ¿El que va por dentro del tubo, el que va por dentro de la chaqueta o el que es el del medio de cultivo que está en el tanque? Ahí tengo que tener cuidado porque las correlaciones van a ser diferentes para el cálculo de cada uno de estos coeficientes. Ya aquí necesitamos, como esta es la del cómo se está transfiriendo, aquí se está transfiriendo desde el medio hasta el fluido. Entonces sería temperatura del medio menos la temperatura, menos la temperatura del agua. ¿Cuál es la temperatura del agua? La promedio. Eso ya lo tenemos claro nosotros desde el segundo parcial. Entonces no me voy a extender en explicaciones, a menos pues que alguien tenga una duda y todavía no haya entendido por qué la transferencia se da desde el medio hasta el serpentín y por qué el calentamiento se da desde una temperatura que entra hasta una temperatura que sale. Calor sensible es una cosa y resistencias es otra. Entonces, esta sería la manera de calcular el calor del intercambiador y ahí vemos la aplicación puntual de los mecanismos de transferencia de calor para este sistema, sea un serpentín o sea una chaqueta de enfriamiento, cualquiera de las dos. Listo, voy a borrar. Quedamos entonces que el calor del intercambiador puede ser positivo o negativo, pero que generalmente ese calor va a ser negativo, ¿cierto? Va a ayudar a disminuir la temperatura del medio de cultivo. ¿Habrá algunos otros calores así raros que no sean positivos o negativos? Sí, señores. ¿Cómo no? Hay más. Calor de aireación. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De qué depende? De la temperatura a la que entre el aire que se burbujea desde la parte inferior del reactor. Muchos reactores son aerobios y por lo tanto requieren inyección de gases. Hasta ahí estamos, ¿cierto? No es complicado entenderlo. Esos gases, cuando entran al reactor, pueden entrar más calientes que el medio de cultivo y en este caso, pues tenderán a calentar el medio. O a veces esos gases se inyectan fríos. Si se inyectan fríos, pues entonces esa tenderá a enfriar el medio de cultivo. El calor de aireación entonces es un calor sensible que depende de la masa de aire que se esté suministrando. ¿Ya? Obviamente, y de la temperatura a la que se suministra el aire que está entrando. ¡Ojo! Ya los estoy viendo confundiendo estos términos. No es lo mismo calor de aireación que calor del aire del ambiente. Es una cosa distinta. El calor de aireación es el calor que está relacionado con el aire que se inyecta a los bioreactores. Repito, puede ser positivo en el caso en que entre aire caliente o puede ser negativo en el caso que entre aire frío. Entonces, de tener que calcular este calor, necesitaría la masa de aire, cuánto aire está entrando y a qué temperatura está entrando. Obviamente, entra a la temperatura del aire y alcanza la temperatura del medio. Y con esto calcularía el calor sensible. Tal cual como si fuera agua que está entrando al serpentín. Aquí no es agua que entra al serpentín, es aire que entra al reactor. Es aire que entra a una temperatura y que alcanza inmediatamente la temperatura del medio de cultivo y con eso calculamos calor sensible. Un dato. Generalmente se organizan dispositivos antes del reactor para que el aire cuando entre a la misma temperatura del medio. Entonces, como poner aquí agua a la temperatura del medio.
Entonces, el aire entra primero a esta agua, se calienta y cuando entra al medio de cultivo, entra a la misma temperatura. Eso es lo más común. Es lo más común, no siempre, pero eso es lo más común. Decir que la temperatura a la que entra el aire es la misma temperatura del medio de cultivo. En ese caso, el calor de aireación sería despreciable. O no habría calor de aireación, porque el aire entra a la misma temperatura. ¿Cuándo más no habría calor de aireación? Pues cuando no haya aireación. Que es un reactor anaerobio, que no se inyectan gases. Pues entonces ahí no hay calor de aireación y punto, ¿cierto? Y si se inyectan gases, pero entran a la misma temperatura del medio, pues tampoco hay calor de aireación. ¿Por qué? Pues porque no hay diferencia de temperaturas. Y si no hay diferencia de temperaturas, pues no hay transferencia entre el medio y el aire. Así de sencillo. Otro calor que puede ser positivo o negativo, y que también juega aquí, es el calor del ambiente. Pues para reactores que no están aislados, este calor puede ser positivo o negativo. ¿Y de qué depende? Del aire que hay por fuera del reactor. Así de simple. Si yo tengo un reactor que está ubicado en Santa Fe de Antioquia y no está aislado, lo voy a tener en una temperatura o alrededor, hay aire alrededor de 35 grados centígrados. Pero si yo tengo ese mismo reactor, pues lo tengo en Yarumal, allá sin un aislante térmico, pues allá pasa lo contrario, va a tener una temperatura de aire alrededor de 12, 15 grados centígrados. Entonces, ¿cuándo es positivo el calor del ambiente? Pues cuando vaya para adentro, cuando el medio de afuera, o sea, el ambiente que rodea al reactor esté más caliente. Ahí el calor va a tratar de entrar. ¿Y quién lo va a recibir? El medio de cultivo. Entonces voy a pintar aquí nuevamente el tanque. Aquí tengo el líquido. Y si el ambiente está más caliente, pues entonces el calor entrará a través de la pared hasta el medio de cultivo y lo recibirá el líquido que hay adentro. Pero cuando el ambiente esté más frío, pues va a pasar lo contrario y es el medio el que le entrega energía al ambiente cuando la temperatura de afuera es muy bajita. Para el calor al ambiente, bueno, ¿cuándo se considera despreciable? Si la temperatura de afuera del reactor es igual a la temperatura del medio, pues obviamente no habrá calor al ambiente, porque no habría diferencia de temperaturas. Pues eso como que es lógico, ¿cierto? Entre mayor sea la diferencia de temperaturas, más energía. Entonces, el calor al ambiente, si el ambiente que rodea el reactor está a la misma temperatura, pues no hay calor al ambiente. Ahora, en muchos procesos se aíslan los reactores para evitar que el ambiente fluctúe o haga fluctuar las temperaturas del medio. Si usted le llega a poner un aislamiento térmico, pues entonces tampoco hay calor al ambiente. Pues ¿por dónde va a salir? Es despreciable. Cuando no sea despreciable, por ejemplo, cuando el reactor no está aislado y cuando hay flujos muy altos de aire al exterior del tanque, pues este calor hay que calcularlo. ¿Cómo calculamos el calor al ambiente? ¿Se podrá con un calor sensible? No. ¿Por qué? Porque usted no sabe la masa de aire que hay alrededor del tanque. Dígame cuánto viento está fluyendo sobre mí. No lo sabe. Entonces no se puede el calor al ambiente calcular con el calor sensible. No se puede. Para calcular el calor al ambiente, en caso que haya que calcularlo, que en muchos ejercicios lo tendrán que calcular, ese calor solo lo podrán calcular por medio de diferencia de temperaturas sobre sumatoria de resistencias. No hay más opción. Ahora, ¿cuáles son las resistencias que tenemos en este proceso? Entonces es más o menos lo mismo con el serpentín, pero ¿qué es lo que cambia aquí? Las geometrías. No es lo mismo una geometría de un serpentín que la geometría de un tanque. Pues eso no es lo mismo. Una cosa es pi por d por L para un serpentín y otra cosa es pi por d por H para un tanque. Son geometrías diferentes, pero básicamente las resistencias van a ser las mismas. 1 sobre HA, una resistencia por conducción y 1 sobre HA para la parte externa. Ojo con los coeficientes convectivos.
Uno es para el medio de cultivo y otro es para el aire que rodea el tanque. Son distintos. Ahora, ¿cuál será la diferencia de temperaturas? Entre el medio y el aire. Entre el medio y el aire que rodea el tanque. Esa será la diferencia de temperaturas. ¿Listo? Entonces, así calcularemos el calor que se transfiere al ambiente cuando haya calor al ambiente. Cuando no hay calor al ambiente, pues cuando está aislado el tarro o cuando la temperatura del medio es igual a la temperatura de lo que hay por fuera. Ahí diríamos que el calor al ambiente es despreciable. O cero, o no hay. Y si no cumplimos con eso, lo tenemos que calcular. Y para calcularlo necesitamos esa ecuación que les acaba de contar. ¿Listo? El último calor que vamos a analizar, que también puede ser positivo o negativo, es el calor de alimentación. Puede ser positivo o negativo. ¿Y de qué depende? Algunos reactores reciben una inyección, por ejemplo, de medio de cultivo o de sustrato cuando ya están funcionando. En este caso decimos que el reactor es o en continuo o en fed batch o en discontinuo, pues, pero alimentado. No es necesario entender esto ahora. Si el reactor simplemente no tiene una entrada de medio de cultivo adicional, pues este calor de alimentación no existe. Ahora, ¿por qué puede ser positivo? Porque lo que le esté entrando puede estar caliente, como recién salido de un autoclave. O puede ser negativo, sí, porque lo que le está entrando está frío, como sacado de una nevera. Entonces, ese calor de alimentación dependerá de si hay o no una entrada adicional de alguna corriente, ya sea un sustrato o ya sea un reactivo adicional. En reactores en batch, esto no tenemos ninguna entrada adicional, por lo tanto, el calor de alimentación no existiría. Bueno, tenemos todos estos calores. Si queremos que la temperatura sea constante, la temperatura del medio, voy a poner aquí una M. Si queremos que la temperatura del medio sea constante, todos los calores que suman deben ser iguales a todos los calores que restan. ¿Y qué nos quedaría? Pues algo así. Calor metabólico más calor de agitación más calor de neutralización menos, menos calor de evaporación menos calor del CO2 menos, no sé poner, bueno, lo voy a poner así, más o menos calor del intercambiador, más o menos calor de aireación, más o menos calor al ambiente. Esto se ve feo, es más o menos así, pero quiero que me lo interpreten. Y más o menos calor de alimentación. Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso diremos que los calores que suman van a ser iguales a los calores que restan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este más o menos que tenemos aquí? Es muy simple. Interprételo y diga, ¿sumará o restará? Y ya, una vez usted sepa si suma o si resta, pues le pone el signo que es y escribe toda la ecuación. Esto es lo que nosotros llamamos un balance de calores en un bioreactor. Y ahí están contemplados absolutamente todos, o bueno, los más importantes. ¿Qué es lo que tiene que aprender a hacer usted? Argumentar, según la información que le están dando, cuál de esos calores se puede despreciar. Que despreciemos el de la evaporación, que despreciemos el de alimentación, que bueno, listo, desprécielo. Es muy fácil despreciar esos calores. Usted coge una flechita y dice, voy a despreciar el calor de alimentación, yo voy a despreciar el calor de evaporación. Y yo que soy el profe le dice, sí, y usted está porque está tachando ese, porque no lo quiere calcular, le da miedo calcularlo o qué. No, es que no me da miedo, es que yo sé que el calor de evaporación es despreciable por esto. Y el calor de alimentación es despreciable por esto.
Ah, bueno, listo. Entonces, como tiene argumentos, puede despreciarlo. No me vaya a despreciar nunca el calor metabólico. No me vaya a despreciar el calor del intercambiador. Y tengan presente los signos. En este caso, cuáles son los que suman y cuáles son los que restan. Para terminar, queda decirles que de esto vamos a hacer ejercicios, que este es el principal tema que vamos a evaluar nosotros en el final y que esta ecuación que ven ustedes aquí, que es el balance de calores, me va a servir para calcular calores que no conozco cuando conozca algunos de ahí. Repito, por ejemplo, yo puede que no conozca el calor metabólico. De esta ecuación lo voy a poder despejar si conociera todos los otros. Para eso me sirve un balance de calores. Y este balance lo igualamos a 0 porque la temperatura del medio se mantiene constante. ¿Entendido?